Dentro de las numerosas disciplinas que aborda la física experimental, hoy vamos a detenernos en los trabajos de investigación que también se relacionan con ámbitos como la biología o la química. En concreto vamos a hablar de biofluidos, un terreno en el que la física tiene mucho que decir, puesto que estudia su comportamiento, su medición, la interacción de las moléculas que los forman. Estudios que se llevan a cabo con técnicas como la microreología. El conocimiento de las propiedades mecánicas de ciertos materiales biológicos podría ser importante en aplicaciones biomédicas. Sirva como ejemplo el caso de la fibrina, una proteína fibrosa involucrada directamente en la coagulación de la sangre. El estudio de sus propiedades mecánicas permite conocer más sobre el comportamiento de patologías como el cáncer o el infarto de miocardio. Hoy hablamos de física aplicada, de investigación en biofluidos, con el profesor del Departamento de Física de los Materiales de la UNED, Pablo Domínguez, al que, en primer lugar, vamos a pedirle que nos hable de la rama de la física en la que trabaja, la física experimental. Yo trabajo en física aplicada y en concreto en física experimental. Los físicos experimentales somos una especie extraña dentro de la física, porque en la física normalmente la mayor parte de la gente se dedica a cosas más teóricas, a simulaciones, a modelos hechos por ordenador y a otra serie de cosas más matemáticas, porque al fin y al cabo en la física hay una gran componente matemática. La gente que se dedica o que empieza a estudiar física le suelen gustar mucho las matemáticas y suelen tender a cosas más complejas en ese sentido, menos de laboratorio. Es decir, suelen gustarle más aspectos más teóricos y en mi caso nosotros lo que hacemos es estudios más de laboratorio, más experimentales, más cercanos a lo que sería la química o la biología. Nuestra intención es ser un punto intermedio entre lo que sería la física más clásica y lo que hacen los químicos, lo que hacen los biólogos, interesarnos por lo que hacen unos, lo que hacen otros, y en concreto, como comentabas, por lo que hacen en biología. Sobre todo ahora mismo son temas muy interesantes, porque la biología está muy puntera ahora mismo en muchos aspectos y nos interesa mucho los biofluidos, ¿no? Porque es un tema en el cual los físicos podemos decir bastante, ya que esos fluidos están compuestos de moléculas, las moléculas se comportan de cierta manera y los biofluidos se comportan de cierta manera gracias al movimiento y a la interacción de las moléculas que los forman, y eso es física, básicamente. Vamos a detenernos, si te parece, precisamente en los biofluidos, para explicar a nuestros oyentes o definir en qué consiste un biofluido. ¿Qué podríamos decir? Un biofluido serían algunos de los componentes básicos que tienen ciertas estructuras de animales, ¿no? del cuerpo humano. Por ejemplo, en una célula hay una cosa, hay una membrana, se llama el citoesqueleto, siendo así muy simplistas, ¿no? Es una especie de membrana que recubre a la célula y que la protege, de alguna manera, siendo muy simples, porque todo esto es mucho más complicado. Los físicos tenemos mucha tendencia a simplificar las cosas. Y entonces, dentro de esa estructura hay un componente básico que se llama la actina. Entonces, ese componente está formado por un determinado tipo de moléculas que nosotros podemos formar en el laboratorio. Es decir, conocemos de qué materias está formada, de qué polímeros está formada, que esos polímeros son moléculas grandes. Entonces, esas moléculas los químicos las fabrican en el laboratorio y nosotros podemos comprar o colaborar con algún químico, usar esas moléculas y en laboratorio producir unas reacciones que podemos estudiar. Y con las conclusiones que sacamos de esos estudios podemos obtener propiedades de lo que sería el citoesqueleto. Y además hay otra serie de biofluidos, por ejemplo, en el que estoy trabajando yo en concreto, es la fibrina, que es uno de los componentes de los coágulos que se producen en la sangre. La fibrina está compuesta por una molécula que se llama fibrinógeno, y esa molécula la podemos usar en el laboratorio. Entonces podemos formar geles de fibrina sabiendo cómo funciona y cómo son las reacciones que se producen, reacciones químicas. Las podemos manejar, esas reacciones, y entonces podemos estudiar cómo se forma ese gel, es un gel de fibrina. Y gracias a que podemos estudiar eso,
podemos saber un poquito más de cómo son los coágulos en la sangre. Uno de los aspectos más complejos de los biofluidos es que se tienen que medir. ¿Cómo llevamos a cabo estas mediciones? Uno de los grandes problemas que hay en este aspecto es cómo medir este tipo de materiales y qué es lo que vamos a medir. Nosotros lo que tenemos especial interés es en medir lo que se llama propiedades mecánicas de este tipo de materiales, que lo que consiste básicamente es en saber cómo se comportan si les sometemos a una determinada fuerza. Es decir, le ponemos una pequeña fuerza, un pequeño empuje, una pequeña deformación, y entonces vemos cómo reacciona el material. Porque habría que explicar también un poco en qué consiste esto de las propiedades mecánicas, porque muchas veces nosotros lo que pensamos es que todas las cosas que vemos son o líquidos o sólidos. Es decir, un líquido, por ejemplo, el agua, pues el agua la pones en una botella y entonces el agua se adapta a lo que sería la botella. O un sólido, pues pensamos que todas las cosas son duras y entonces le pegamos un golpe y bueno, pues el golpe más o menos rebota, salvo que rompamos el sólido, ¿no? Porque le pegamos un golpe muy fuerte. En realidad la mayoría de los materiales, especialmente este tipo de materiales, se comportan de forma intermedia. Ni son líquidos ni son sólidos. Y tal vez un ejemplo de eso muy característico son los colchones. Los colchones, hay dos tipos de colchones extremos, que sería el colchón, hay un colchón que es el colchón de agua, que tú te tumbas en un colchón de agua y aquello se mueve por todas partes, se adapta a tu cuerpo, tú te mueves hacia un lado, el colchón va de un lado a otro, bueno, pues eso, lo que sería el agua, ¿no? Que se va adaptando a tu forma. Y luego está otro tipo de colchón extremo, que sería el colchón de muelles, que es el que tienen algunos abuelos en los pueblos, que ya no se utiliza, que en donde tú te sientas encima y como son muelles, pues lo que haces es pues, saltar, rebotas, porque lo que hace es que toda la fuerza que tú le pones, pues te tienes que estar muy quieto en un colchón de muelles y son muy incómodos. Y lo que ahora tenemos es un punto intermedio, que son los colchones viscoelásticos. Viscoelástico significa que tiene dos partes, una que es viscosa y otra que es elástica. El viscoso se refiere a lo que sería el colchón de agua, porque el agua se suele hablar de ella como que es un material viscoso en el sentido de que tiene una determinada viscosidad. Es decir, es un fluido con una viscosidad que es constante, a eso se le llama fluido newtoniano, bueno, pues son cosas más técnicas, pero a eso se le llama viscoso. Y luego, por otro lado, tenemos lo que sería el colchón de muelles, que es elástico. Entonces, un punto intermedio entre ambas cosas, una cosa que se comporte en parte como el agua, en parte como un muelle, sería una cosa viscoelástica. Y los colchones que hay actualmente, los buenos colchones, que son muy caros, son viscoelásticos en el sentido de que si yo me tumbo en un colchón de estos, si me muevo, el colchón se va adaptando a mi movimiento, como haría el agua. Eso sería lo que sería un comportamiento viscoso. Pero si me quedo quieto, el colchón se queda firme, que sería algo así como un comportamiento elástico. Entonces, de ahí que sean cómodos, que ahora se vendan bastante, y ese tipo de cosas. En realidad, la mayoría de los materiales son viscoelásticos. Y nosotros lo que hacemos es en el laboratorio es estudiar la viscoelasticidad de este tipo de biofluidos. La gran problemática para estudiar eso es que los biofluidos las muestras que tenemos son muy pequeñas. Normalmente cuando se mide la viscoelasticidad de algún tipo de material se utilizan aparatos grandes. Con un colchón se puede medir eso con aparatos que los ingenieros conocen y que no hay ningún problema porque son materiales grandes y eso es fácil de hacer. Pero el problema que tenemos es que para medir la viscoelasticidad de fluidos pequeñitos, que a lo mejor tenemos muestras de unos pocos mililitros, es decir, son muy escasas, esas muestras y además son caras, necesitamos técnicas especiales para hacerlo. Y es donde entramos los físicos para medir este tipo de cosas. Hay una técnica que se llama microreología, que también es a lo que nos dedicamos, porque a la vez que intentamos medir cosas, intentamos desarrollar esa técnica para medir esas cosas, y mediante esa técnica podemos intentar medir la viscoelasticidad de este tipo de fluidos. Vamos a detenernos, profesor Domínguez, en la fibrina. ¿Puede hablarnos de sus características, describirlas brevemente? Es una red de polímeros que se encuentra sobre todo en lo que serían los coágulos de sangre. Los coágulos de sangre están formados por plaquetas, por glóbulos rojos y por una especie de red que los envuelve, que les da una consistencia, que es esto que se llama la fibrina.
De forma que estudiar cómo es esa red que envuelve los coágulos o las costras que a veces nos hacemos en las heridas, para cómo cicatriza una herida, pues tiene que ver también con este tipo de redes. De forma que es interesante saber cómo reaccionan esas redes a lo que serían las deformaciones que se pueden producir en el cuerpo humano. Por ejemplo, si no sé, lo que sería el torrente sanguíneo, ¿no? ¿Cómo resiste un coágulo determinado al torrente sanguíneo? Pues ese tipo de cosas nos interesa saber si, dependiendo de cómo sean las propiedades de esa red, cómo resiste a determinado tipo de deformaciones. Estas redes se forman, todo el proceso de coagulación de la sangre es muy complicado, es decir, involucra un montón de factores químicos y es bastante complejo desde el punto de vista bioquímico. Los físicos tenemos mucha tendencia a simplificar las cosas y entonces nos quedamos con lo importante, ¿no? Hay un típico chiste que se hace en física, ¿no? de quiero estudiar una vaca y entonces le aproximo una esfera. Entonces eso es lo típico que se hace en física, que es, bueno, pues una vaca es una esfera en primera aproximación y luego vamos añadiendo correcciones hasta que tengamos un comportamiento que se parezca a la vaca real. Entonces, bueno, pues nosotros estaríamos un poco en el punto de considerar la vaca una esfera. Entonces estudiamos la formación de las redes del punto, casi el punto más simple posible, porque en realidad lo que nos interesa no es tanto lo que ocurre en la sangre como entenderle el funcionamiento básico de lo que sería la formación de esas redes. En física normalmente siempre estamos interesados por conocer los constituyentes de lo que es la materia. Es decir, una cosa se comporta de tal manera porque tiene una serie de componentes más pequeños, normalmente, que hacen que se comporte de esa forma. Entonces, en física lo que se intenta siempre es entender cómo son esos constituyentes y a partir de esos constituyentes predecir el comportamiento de lo que sería el objeto de estudio. El objeto de la física es predecir cómo se va a comportar ese tipo de material o lo que sea que estamos estudiando en base a los constituyentes, porque esos constituyentes se pueden modelar, se pueden hacer simulaciones, si se entiende bien, se pueden hacer cálculos matemáticos y entonces podemos saber cosas sin necesidad de ir al laboratorio. Entonces, en el laboratorio lo que hacemos es investigar cómo son esos materiales, intentar deducir propiedades de los constituyentes y a partir de ahí es donde empieza el juego, ¿no? Los teóricos pueden hacer modelos, nosotros comprobamos los modelos que ellos hacen. En el caso de la fibrina concreto, lo que tenemos es un fluido polimérico, que los polímeros son moléculas muy grandes. Esas moléculas pueden ser de distintos tipos, pueden ser flexibles, pueden ser rígidas, pueden ser semiflexibles, y cada una de ellas genera un tipo de comportamiento en el fluido distinto. De hecho, es muy interesante en el caso de los biopolímeros porque presentan propiedades muy especiales que se llaman no lineales, en el sentido de que es una propiedad característica de biopolímeros que es sorprendente, que muchos teóricos están intentando entender actualmente, que es que se endurecen mucho si les sometes sobre una fuerza grande. Es decir, en lugar a lo mejor de romperse o de hacer otro tipo de cosas, estos fluidos se endurecen. Ese endurecimiento es considerado un fenómeno no lineal, lo cual significa, dentro del ejemplo que he puesto antes de la vaca, es decir, que la vaca no es una esfera, sino que tiene otra serie de correcciones. Bueno, pues no lineal significa que esas otras correcciones son importantes. Es decir, los físicos primero hacemos un modelo lineal, que es un modelo sencillo, que sería aproximar la vaca a una esfera, y luego hay una serie de correcciones, y a veces esas correcciones que se obvian en primera instancia, resulta que son importantes y que incluso dan resultados que podemos observar. Y en concreto, en el caso de la fibrina, se observa, solo he observado yo recientemente en experimentos, que ya se sabe, que hay un endurecimiento de ese material. Desde el punto de vista biológico, eso normalmente se atribuye a que estos materiales han evolucionado de alguna forma para resistir las interacciones que puedan intentar romperlos. Por ejemplo, si nos formamos una costra, si la fibrina no se endureciese ante cierto tipo de presiones, claro, una costra no serviría de nada, es decir, aquello se diluiría y de hecho eso es lo que le pasa a algunos enfermos. Hay algún tipo de patología de personas que tienen fibrinógeno bajo en sangre. Eso lo que hace el fibrinógeno, como he dicho antes, es la molécula básica que forma estas redes de fibrina y eso lo que ocurre es que las redes de fibrina que se les forman son débiles, o sea, no terminan de ser todo lo fuerte que podrían
y entonces tienen problemas de coagulación, tienen la sangre muy diluida y viceversa. Hay casos, los enfermos de corazón muchas veces tienen problemas de esto, los fumadores, por ejemplo. Los fumadores tienen altos contenidos de fibrinógeno en sangre. Es posible que se les formen coágulos incluso más fuertes debido a ese tipo de concentración del fibrinógeno en sangre. Damos un paso más. A partir del comportamiento de ese biofluido, ¿qué podemos decir de las aplicaciones que pueden desarrollarse a raíz de estas investigaciones? Nosotros, al hacer una investigación muy fundamental, como he dicho antes, estamos en el proceso de vaca igual a esfera, más correcciones, es complicado que lleguemos a algún tipo de conclusión en cuanto a lo que podría ser una aplicación médica. Es decir, hay muchos pasos intermedios de lo que es una investigación fundamental en física hasta lo que sería una consecuencia de la investigación que podría aumentar el conocimiento de cómo se forman este tipo de coágulos, los coágulos en sangre, y eso que supusiese una mejora en el tratamiento de pacientes que tuviesen algún tipo de dolencia que tenga que ver con la coagulación en sangre. Estamos muy lejos de eso. Es decir, nosotros lo que nos interesa básicamente es lo que hace la física en concreto, ¿no? Es estudiar las bases científicas de cómo se forman este tipo de materiales, pero es cierto que se le da poca importancia a cómo puede ser la influencia de lo que llamamos las propiedades mecánicas de estos biofluidos dentro de lo que podría ser el comportamiento de ciertos materiales del cuerpo humano. Porque se sabe o se empieza a saber cómo reaccionan estos materiales a la interacción con otros materiales de forma mecánica. Se sabe o se cree que es bastante importante dentro de lo que sería el comportamiento general de células o de otro tipo de fluidos. Pero ya digo, nosotros estamos en una investigación muy fundamental, que además también tiene que ver con modelos de física más fundamentales en cuanto a polímeros, en cuanto a lo que acabo de decir de efectos no lineales. Hay mucha gente, hay muchos teóricos que están estudiando cómo son esos efectos lineales en este tipo de modelos de polímeros. Como digo, los polímeros son una especie de espaguetis o de algo por el estilo que interaccionan entre sí, que forman redes. Entonces hay muchos físicos teóricos que están intentando crear modelos con este tipo de estructuras y ver cómo reaccionan. Entonces nosotros pues comparamos un poco lo que es en los experimentos con lo que dicen los teóricos, y vamos avanzando también en el sentido de lo que es la física, de cómo se va modelando este tipo de estructuras, ¿no? Entonces estamos bastante lejos de lo que sería poder ayudar, aunque en realidad es una contribución a lo que sería el avance científico en esta materia, pero como siempre pasa en muchos casos, la contribución es mínima y bueno, pues es un pasito más en lo que sería el avance en el conocimiento de este tipo de materiales. Entonces, sin llegar a concretar en ninguna aplicación, lo que sí parece que se encuentran son indicios de que es importante el comportamiento de este fluido en patologías como el cáncer o el infarto. Estas redes de fibrina, ser un componente básico, lo que sean los coágulos, pues es importante entender cómo se forma para saber un poquito más cómo son los funcionamientos de cierto tipo de procesos en el cuerpo humano. Hay un efecto se producen enfermos de cáncer, que es curioso en ese sentido, que es cuando las células cancerosas se mueven a través de redes de fibrina, de forma que estos procesos relacionados con el cáncer producen coágulos en la sangre. Es curioso, ¿no? Porque incluso hay algún caso de gente que a lo mejor tiene metástasis en una determinada parte de su cuerpo, en la parte superior de su cuerpo, en algún órgano, y se encuentra con que se le forman coágulos en las piernas. No se sabe muy bien qué es lo que ocurre en ese proceso, pero parece ser que estas formaciones de fibrina tienen algo que ver. Cuando hay un enfermo de cáncer parece que se producen cierto tipo de procesos que llevan a formar redes de fibrina en el cuerpo, de forma que las células cancerosas pueden moverse con más facilidad a través del cuerpo, ¿no? Para hacer sus maldades. Entonces, en ese sentido, pues todo lo que podamos saber sobre este tipo de redes, sobre la fibrina y sobre lo que es la coagulación a la sangre, este tipo de procesos, incluso de forma mecánica, ¿no? Porque si la célula cancerosa tiene que moverse a través de estas redes, bueno, pues las propiedades mecánicas de la red tienen algo que decir sobre esto, ¿no? No se forman, se deforman, bueno,
ahí estamos, ¿no? Estamos intentando entender un poquito más lo que sean los fundamentos de esas redes para ver si a lo mejor otra persona que sepa más de biología, de bioquímica, puede aprovechar estos conocimientos para mejorar a lo mejor un poco, crear un tratamiento que pueda mejorar la lucha contra el cáncer o la lucha contra los infartos de miocardio o cualquier cosa de este estilo. Lo que está claro, Pablo, es que por lo que nos estás relatando, la investigación científica es así, ¿no? Hasta llegar al peldaño final, que sería pues ese hallazgo o ese remedio que muchas veces es lo que llega a los medios de comunicación. Hay que dar pequeños pasitos que se dan precisamente como vosotros los estáis dando en el laboratorio, ¿no? Sí, está claro que la investigación científica a lo mejor es algo que la gente no entiende mucho, porque muchas veces se habla mucho de los genios científicos, ¿no? Que de repente llegan ellos solos y una persona sola, ¡pum!, y descubre algo importantísimo, ¿no? Y bueno, en general la investigación científica o la ciencia en general no funciona de esa forma. Es decir, esos son casos totalmente excepcionales, que son maravillosos, pero que apenas se dan. Es decir, la mayor parte de las veces lo que ocurre es que los científicos trabajamos en pequeñas cosas y la ciencia de alguna manera es una actividad social. Es decir, está muy de moda hablar de la actividad social con Internet y todo eso, y tal vez la ciencia ya ha sido una de las primeras actividades sociales internacionales, además, en ese sentido, ¿no? Porque la gente va a publicar artículos, va a congresos, investigadores de diferentes áreas colaboran y entonces se va formando una especie de conocimiento global acerca de un determinado tema que al final lleva a lo mejor a alguna aplicación que pueda revertir a lo que sería la gente o la mejora de la vida de la gente, que al final en realidad es el objetivo, aparte de lo que sería el conocimiento en sí. Muchas veces el objetivo es decir, bueno, estoy haciendo algo que puede servir para que la vida de la gente pues a lo mejor mejore un poco, ¿no? O estoy colaborando más bien en ese tipo de cosas. Pero sí, la ciencia es una actividad social y muchas veces lo que hacemos pues es una pequeñita cosa, muy pequeñita, que al final puede llevar a algo que sea importante, ¿no? Algún tipo de tratamiento o similar. Bien, pues vamos a concluir aquí, Pablo. Muchas gracias por acercarnos a vuestro trabajo y hasta una próxima ocasión. Pues nada, muchas gracias a ti. Gracias. Hemos conocido algunos aspectos muy interesantes de los biofluidos y de cómo se investiga en los laboratorios de la UNED, en concreto en el de Física de los Materiales de nuestra Facultad de Ciencias. Damos las gracias al profesor Pablo Domínguez por compartir con nosotros estos minutos de radio.